Buenos días. Los alumnos López Ruiz Luis Ángel y Martínez Joaquín Ángel Francisco del grupo 1IM20 presentan para la materia Herramientas computacionales en ingeniería el proyecto final La interpolación de Lagrange mediante el uso del software de MATLAB. La interpolación de Lagrange. ¿Qué es y para qué sirve? En el análisis numérico, el polinomio de Lagrange es una forma de representar el polinomio que interpola a un conjunto de puntos dados. Dado que existe un único polinomio interpolador para un determinado conjunto de puntos, resulta algo engañoso llamar a este polinomio el polinomio interpolador de Lagrange. Un nombre más apropiado es interpolación polinómica en la forma de Lagrange. La interpolación requiere el cálculo de valores de una función y de x para argumentos que están entre x0, x1, x2 hasta xn, y de los cuales también se conocen los valores de y0, y1, y2 hasta yn. En otras palabras, interpolar es recuperar valores de una función en puntos intermedios, dado una tabla de valores de esta función. Por ejemplo, resulta muy costoso hacer experimentos en laboratorios para determinar valores intermedios de X. Otro ejemplo también sería en que resulta muy costoso hacer censos de población cada año. Sin embargo, si nosotros conocemos el tamaño de la población en 1980, 1985 y 1990, podemos interpolar estos datos para calcular y obtener el tamaño de la población en 1983. Lagrange es una reformulación del polinomio de Newton que nos evitará el cálculo de la tabla de diferencias. El polinomio de Lagrange se expresa como f subíndice n de x es igual a la sumatoria desde i igual con 1 hasta n del producto entre L subíndice I de X por F de X subíndice I, donde L subíndice I de X es igual a la multiplicatoria de J igual con 0, siempre y cuando J sea diferente de I, hasta N, de la división entre X menos XJ y XY menos XJ. Mientras más datos se obtengan en una tabla, se podrá usar un polinomio de grado mayor. Esto arrojará datos o mejores resultados. Como se muestra en la imagen, se muestran las fórmulas de grado 1 hasta grado n que se pueden encontrar en este polinomio interpolador. Ejemplos y desarrollo. Solución de problemas. Problema 1. Se busca un polinomio cuya gráfica pase por los siguientes puntos: 0,7, 3,7 y 6,6. Soluciona el problema. F subíndice 2 de x es igual a menos x cuadrada entre 18 más x entre 6 más 7. Problema número 2. La viscosidad dinámica del agua se relaciona con la temperatura de la siguiente manera, y se muestra una tabla. Nos dice que utilicemos la interpolación de Lagrange para estimar la viscosidad a una temperatura de 7.5. La solución al problema es f subíndice 3 de x es igual a 1.40080. A continuación procederemos a ejemplificar y dar solución a los problemas antes mencionados en el software MATLAB. Continuando con la presentación de PowerPoint, explicaremos a grandes rasgos cómo funciona el programa para la interpolación de Lagrange. Nuestro programa principal inicia en el script menú principal, en el cual se da la bienvenida al usuario
y se le muestra lo que puede hacer con el programa en curso. Asimismo, se le dan observaciones y un par de recomendaciones. Una vez que el usuario ha leído detenidamente lo que se muestra en pantalla, se desplegará un menú el cual pregunta: ¿qué deseas hacer? ¿Encontrar el polinomio de Lagrange o evaluar el polinomio en un punto? Para cada opción, el programa nos mandará a cierto subprograma. Si elegimos encontrar el polinomio de Lagrange, sería en este caso, el caso 1, nos enviará al script menú polinomio, que se encuentra de este lado. Suponiendo que el usuario ha elegido obtener el polinomio, nos enviará a este script o a este subprograma, en el cual nos desplegará un menú que le preguntará al usuario: ¿deseas obtener la gráfica? Si la opción es sí, nos enviará al programa polinomio gráfica. De lo contrario, nos enviará únicamente al programa polinomio. Suponiendo que el usuario ha seleccionado la opción sí, nos enviará a polinomio gráfica. Una vez estando en este subprograma, se le pedirá al usuario que ingrese el grado del polinomio, así como los valores en x y en f de x. Si el usuario ha tenido un error de dedo o no ha visto bien qué datos ha ingresado y se ha equivocado, no hay que preocuparse, ya que al término de ingresar los datos, el programa preguntará: ¿los datos ingresados son correctos? Si el usuario selecciona la opción no, volverá a iniciar. Si el usuario selecciona sí, continuará haciendo todo el proceso. Una vez el programa ha desarrollado las fórmulas necesarias y ha mostrado en pantalla el resultado, se desplegará un menú, el cual preguntará al usuario si desea utilizar el programa de nuevo. Si el usuario selecciona sí, nos enviará directamente al menú principal, donde le dará la bienvenida. Si el usuario selecciona no, el programa escribirá en pantalla: gracias por usar el programa. Así con cada una de las opciones que el usuario haya o decida ingresar. Para poner otro ejemplo, regresaremos al menú principal, donde el usuario ahora elegirá evaluar el polinomio en un punto. En este caso, nos enviará al subprograma menú para gráfica. Igualmente nos aparece un menú donde le preguntamos al usuario: ¿deseas obtener la gráfica? Si la opción es sí, nos enviará a su programa respectivo. Si la opción es no, hará lo mismo. Suponiendo que la opción es no, el programa solicitará al usuario que ingrese grado de polinomio, valores en x y en f de x. Aquí se ocupó el mismo menú para preguntar al usuario si los datos ingresados son correctos. Como podemos ver, después de hacer todo el proceso y desplegar los resultados, nos vuelve a aparecer el menú «Desea volver a utilizar el programa». Si la opción es sí, nos enviará al menú principal. Si la opción es no, únicamente el programa nos desplegará en la pantalla «Gracias por usar el programa». A continuación, vamos a representar los problemas previamente planteados en la presentación, pero ahora con el programa funcionando, para comprobar no solamente que está dando los resultados, sino que con cada opción el programa no se pierde y no hay ningún error. Ok. Para comenzar,
Vamos a ejecutar el programa en el script de menú principal. Ejecutamos el programa y nos despliega en la pantalla lo siguiente. Interpolación de Lagrange. Bienvenido. Mediante el uso de la interpolación de Lagrange, este programa te permitirá encontrar el polinomio de Lagrange, evaluar el polinomio en un punto y obtener la gráfica del polinomio. Después nos da una serie de opciones en las cuales nos dice que es necesario que seas cuidadoso al momento de ingresar los datos, ya que de no ser así, no se obtendrá el resultado que deseas. Y también nos dice, si has ingresado el valor incorrecto, no te preocupes. Continúa ingresando los datos, ya que después el programa te solicitará que rectifiques tus datos. Como observamos, nos aparece el primer menú, en donde nos dice, ¿qué deseas hacer? ¿Encontrar el polinomio o evaluar el polinomio en un punto? Como lo vimos en el problema 1 de la presentación, en este caso queremos encontrar el polinomio de Lagrange. Así que seleccionamos esa opción. Posteriormente se nos despliega el siguiente menú, en donde dice, ¿deseas obtener la gráfica? En esta ocasión le diremos que no y solo obtendremos el polinomio. Nos dice que ingresemos el grado del polinomio. Esto se determina a través de los datos que debemos ingresar. En este caso es un polinomio de grado 2. Después nos pide que ingresemos el valor en x0, que es 0, x1 es 3 y x2 es 6. Inmediatamente nos pide los valores para f de x, que son 7, 7 y 6 respectivamente. Después nos dice que si los datos son correctos. Le daremos que sí porque son correctos y empezará a hacer los cálculos. Y como lo podemos observar, nos da el polinomio y nos dice, el polinomio de interpolación es f de x menos x al cuadrado sobre 18 más x sobre 6 más 7, como se mostró en la solución de la presentación. Para utilizar los menús, nos pregunta, ¿deseas utilizar el programa de nuevo? Le vamos a dar que sí y vamos a hacer otro ejemplo para ahora que nos muestre la gráfica y ejemplificar otros aspectos. Entonces, vuelve a aparecer el menú. ¿Qué debes hacer? Lo mismo. Interpolar, que nos dé el polinomio de interpolación. ¿Deseas obtener la gráfica? En este caso le vamos a decir que sí. Y vamos a ingresar los datos. Dice, ingrese el grado del polinomio. Es de grado 2. Ingrese los valores de x. Es 0, 3 y 6. Ahí pues yo ingresé los datos de una manera incorrecta. Entonces, esto lo hice adrede para que muestre una opción de rectificar los datos. Entonces yo sigo ingresando los datos. Y nos despliega la opción que dice, los datos son correctos. Como yo me equivoqué, le vamos a dar que no. Y nos vuelve a pedir otra vez los datos. Es un polinomio de grado 2. Los valores para x son 0, 3 y 6. Y los valores en f de x son 7, 7 y 6. Y dice, los datos son correctos. En esta vez sí, los ingresé bien. Y nos muestra el polinomio y la gráfica. Y aquí está la gráfica. También nos muestra los puntos en donde intersecta. Y nos pregunta, ¿deseas utilizar el programa de nuevo? En este caso le vamos a dar que no. Y nos muestran en pantalla, gracias por usar el programa. Número 2, nos piden evaluar el polinomio en un punto. Seleccionaremos esa opción. ¿Deseamos obtener la gráfica? Como primer caso, elegiremos no. Crece grado del polinomio, grado 3, x0 igual a 5, x1 igual a 10, x2 igual a 20 y x3 igual a 30. Valores en f de x, 0 es 1.519, f de x1,
1.307, f de x2 1.0002 y f de x3 0.796. ¿Los valores ingresados son correctos? Sí. ¿En cuántos puntos desea evaluar? En uno solamente. Y es en el punto 7.5. Como podemos observar, nos dice, la interpolación de Lagrange para el valor x igual a 7.5 es f de x igual a 1.40080 y es un polinomio de tercer grado. Si podemos recordar, en la presentación coinciden exactamente los mismos resultados. ¿Deseas volver a utilizar el programa? Daremos la opción sí y volveremos a hacer lo mismo, pero ahora con gráfica. ¿Qué deseas hacer? Evaluar el polinomio en un punto, pero ahora si deseamos obtener la gráfica. Grado del polinomio 3, luego nos dice, ingrese los valores en x, 5, 10, 20 y 30. Como podemos observar, ahí tuve 2 errores, pero no me preocupo. Puedo seguir ingresando valores, ya que el programa me dice si los datos ingresados son correctos. En este caso, no lo son, y me da la opción de volver a ingresarlo. Grado del polinomio 3, x0, 5, x1, 10, x2, 20, x3, 30, y luego nos pide los valores en f de x. F de x0 es igual a 1.519, f de x1 1.307, f de x2 1.002 y finalmente f de x3 0.796. ¿Los datos ingresados son correctos? Sí. Y ahora nos pregunta ¿en cuántos puntos deseas evaluar? Para este caso, seleccionaré 2 puntos. Ya sé que en la presentación nada más se pedía un punto, pero para demostrar que el programa trabaja con más de un punto, ocuparemos 2. Nuestro primer punto será 7.5 y el segundo será 9. El programa nos arroja la interpolación de Lagrange para el valor x igual a 7.5 es 1.40080 y es un polinomio de tercer grado. Asimismo, nos dice que la interpolación de Lagrange para el valor x igual a 9 será 1.3462. Si nos vamos a la gráfica que nos muestran, podemos observar cómo sí está interpolando los datos que le brindamos al inicio. Y nos despliega el menú si deseamos volver a utilizar el programa. Para este caso ya no queremos usar el programa y nos despliega gracias por usar el programa. Ok, Con esto podemos rectificar que el programa está trabajando adecuadamente sin ningún error y está ejecutando de manera eficiente el polinomio interpolador de Lagrange. así es como concluimos y observamos que los dos ejemplos fueron evaluados en este programa y corrieron a la perfección, al igual que mostrando los diferentes tipos de menú y corroborando la información. Y así es como concluimos este proyecto. Gracias por su atención.